Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, el Señor les guarde a cada uno de ustedes. Estoy absolutamente convencido que cuando ustedes vean este mensaje van a estar llenos de la bendición de Dios, llenos del poder de Dios, absolutamente confiados, con toda la esperanza y la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas su perfecta voluntad, que todo lo que se está sucediendo en esta tierra es la voluntad de Dios, pero que así como Dios guió al pueblo de Israel por el desierto durante 40 años y los proveyó de todas las cosas y los estaba viendo y estaba con ellos y conocía lo que ellos hacían, asimismo Dios hoy está guardándonos y protegiéndonos. Hoy queremos compartir con ustedes una palabra, diría yo, hermosa, y que tiene que ver, porque a veces se nos olvida, nosotros predicamos de muchas cosas, pero a veces se nos olvida predicar de Dios, se nos olvida predicar del Señor Jesucristo, se nos olvida predicar del Espíritu Santo. Y si hay alguien importante en la Biblia, es Dios. Hay muchos personajes y Dios estaba ahí en medio y Dios estaba con ellos. Pero qué bueno es hablar de ese Dios que estuvo con esos personajes, de ese Dios que hizo cosas grandes, que hizo proezas, que hizo maravillas, que hizo milagros, de Jesucristo, su amado Hijo, quien fue a la cruz y murió por amor a nosotros, y del Espíritu Santo, que ahora está cumpliendo con la obra de santificación en esta tierra. Qué bueno, y qué bueno hablar de sus atributos, ¿verdad? Y yo quiero en esta noche hablar de 3 atributos especiales de Dios. Hay muchos atributos. Dios tiene muchos atributos, pero yo quiero hablar especialmente de 3. Y para esto vamos a iniciar mirando allá Juan capítulo 17, versículo 3. Si usted tiene la Biblia consigo, que estoy absolutamente convencido que debiera tenerla, pues usted ya sabe el horario en el cual estamos pasando este programa. Entonces, debiera tener su Biblia lista. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y qué bueno esto. Aquí no solamente vamos a hablar de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Vamos a hablar de los 3 y vamos a hablar de los atributos. Y como Dios es uno, manifestado en 3 personas, entonces, pues vamos a hablar de esos atributos maravillosos que son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Entonces dice la palabra, y para eso vamos a irnos allá al libro de los Salmos, capítulo 139, y vamos a mirar bastante. Y entonces vamos a comenzar por hablar y decir qué es omnisciencia. Entonces, la palabra omni es un prefijo que significa totalidad. Perdón, y se usa en algunas palabras como las anteriores: omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, ¿verdad? Entonces, la omnisciencia de Dios, y ya vimos que la omnisciencia está formada por 3 palabras en latín: omni, que significa todo, y sire, comenzando con SC, sire, eso significa saber, más el sufijo ente, que significa agente. Es decir, es la persona que todo lo sabe, y es un atributo que solo Dios tiene. Solo Dios, nadie más. Nadie más tiene ese atributo, omnisciencia. Y entonces, ¿qué es omnisciencia? Que todo lo sabe.
todo. Y dice la palabra, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos los caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. Entonces, qué tremendo. ¿Cómo me conoce Dios a mí? Es que Él lo conoce todo, ¿verdad? Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Hoy se habla de la Biblia. Y hoy la iglesia tradicional, en cabeza de su obispo mayor, diría yo, dice que la Biblia ya es un libro anticuado y que ese libro hay que reformarlo, hay que renovarlo porque está anticuado. Yo les quiero decir una cosa, hermanos, absolutamente respeto toda, porque yo no estoy hablando de religiones, yo estoy hablando es de Dios, de los atributos de Dios. Pero qué triste es decir que la palabra de Dios ya es anticuada, porque Él más que nadie debiera saber que Dios es inmutable, que Él no cambia. Y lo que está escrito aquí es lo que Él estableció para cada uno de nosotros. Y lo que está escrito aquí, hay muchas cosas que ya se cumplieron, otras están por cumplirse y otras se cumplirán más adelante. Y si usted quiere saber pasado, presente y futuro, mire la Biblia. Mire la Biblia. Dios no ha cambiado. Y yo le voy a decir una cosa, Dios es más moderno que cada uno de nosotros, porque Él conoce hasta el futuro, conoce y sabe este presente. ¿Quién dijo que la ciencia se aumentará? ¿No fue Dios o fue los hombres? Fue Dios. Él conoce absolutamente todo, Él conoce los tiempos. Él los creó, Él creó todo lo que vemos y creó lo que no vemos. Entonces no me puedo yo atrever a decir que la Biblia es anticuada, porque si hay un libro moderno es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él todo lo sabe, pero mirémonos a cada uno de nosotros. Yo me voy a mirar a mí mismo. Y la palabra dice, tú conoces, tú me has escudriñado y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. ¿Se da cuenta? Mire, hermanos, no hemos abierto la boca nosotros cuando Él ya sabe qué vamos a decir. Él sabe dónde va a estar usted este mismo día, el próximo año. Él sabe absolutamente todo. Ese es el Dios en el cual ustedes y yo hemos confiado. El Señor Jesucristo lo sabe todo, lo conoce todo. No hay nada que se pueda tampoco esconder de Él. Él tiene los atributos, tiene la misma naturaleza del Padre y conoce. Le dijo a Natanael, yo te vi sentado debajo de ese enebro. Y conocía ya su nombre. Y cuando vio a Pedro le dijo, Simón, sígueme. Y yo te haré pescador de hombres. Él sabía lo que iba a hacer el hombre que lo entregó, el hombre que lo traicionó, ¿verdad? Todo lo sabía. El Espíritu Santo sabe todo, absolutamente todo. Él conoce absolutamente todo de usted y de mí. ¿Cierto? Ahí está Ananías y Zafira. Quisieron engañar al Espíritu Santo. ¿Y qué les pasó? Se murieron. Es que nosotros no podemos engañar a Dios. No podemos engañar al Señor Jesús. No podemos de ninguna manera engañar al Espíritu Santo. La Biblia dice, no erréis.
todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Sí, hoy en día hay muchos que se mueven, hay muchos que dicen, es que yo sí soy un hombre de Dios. Hay muchos que construyen mega obras, mega templos, hay muchos que piensan muy en grande. Hay muchos que se les está yendo la vida solo pensando en dinero. Y están absolutamente convencidos que por sus obras van a ser justificados delante de Dios. No es por las obras, es por la fe en el Señor Jesucristo. Porque yo conozco un testimonio de un hombre en los Estados Unidos. Sí, mendigo. Era mendigo. Pero ese mendigo amaba a Dios con todo su corazón. Absolutamente. Amaba a Dios con todo su corazón. Y todos los días pasaba por el lado de él un hombre periodista. Él. Y lo menospreciaba y se burlaba de él. Y ese hombre le ofrecía tratados y le decía, Dios te ama. Y él para sí decía, yo conozco más de Dios que este vagabundo, ese que va a conocer de Dios. Un día ese hombre tuvo un encuentro con el Señor y tuvo el privilegio, diría yo, de ir al cielo. Y allá lo llevó el Señor. Y vio ángeles y vio muchas personas, vio mucha gente. Y el Señor Jesús paseaba con él por el cielo. Y de pronto pasaron por el lado de una silla y estaba llena de piedras preciosas, como un trono. Y allí vio una persona y esa persona se quedó mirándolo y le sonrió con una sonrisa que él dice que ni siquiera el Señor Jesús le había dado esa sonrisa tan maravillosa. Y Jesús se quedó mirándolo y le dijo, ve, ¿quieres saludarlo? ¿Quieres conocerlo? Ve. Y él fue hasta donde estaba él y él se paró y fue y lo abrazó con un abrazo que dice que él jamás había sentido nada tan especial como cuando ese hombre lo abrazó. Y ese hombre le dijo, Señor, ¿y él quién es? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas? ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Y él le dijo, no, Señor, yo no lo conozco. Él le dijo, sí lo conoces y muchas veces pasaste por el lado de él. Muchas veces yo te di palabra a través de él. Muchas veces te ofrecí mi palabra, te estaba dando tratados para que conocieras más de mí y solo te burlabas. Y decías, yo conozco más de Dios que él. Y solo te burlabas. Dese cuenta, hermano. Dios lo sabe todo. Todo. Pero además le dijo, ¿y sabes qué? Sí, él vivía en la calle, pero ese hombre una noche de un invierno muy cruel en Estados Unidos, él se quitó lo único que tenía, que era su chaqueta, porque había otra persona que se estaba muriendo. Y él dio su vida por esa persona. Y esa persona se salvó, pero él murió de frío. Y todos aquí en el cielo me decían, tráelo, Señor. Tráelo, tráelo. Y ese que te está saludando y ese que te abrazó es él. ¿Y sabes dónde vivía y sabes dónde me adoraba? Su casa era una caja de cartón. Y allí me adoraba todas las noches. Se humillaba delante de mí y me adoraba. Entonces, dése cuenta, hermano, Dios conoce lo más mínimo de usted. Dios conoce su pensamiento. Dios conoce su corazón, ¿verdad? Él nos conoce a profundidad porque nos ha examinado hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestro día, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro sueño lo conoce Él. No hay nada que se pueda esconder de su presencia, absolutamente nada. Mis pensamientos, dice la palabra que no he hablado y Él ya sabe lo que voy a decir. Ya sabe lo que voy a decir. Conoce todas las cosas que hago y también las que no hago. Ahora yo preguntaría una cosa, para los que no son hijos de Dios,
Debe ser terrorífico el saber que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Porque seguramente ellos son dados a hacer solo cosas malas. Y les desagradará completamente que Dios sepa todo lo que hacen. Pero para los hijos de Dios es absolutamente maravilloso saber que Dios sabe todo de mí, lo bueno y lo malo. Porque por lo bueno me premiará. Y cuando hago algo malo, puedo ir delante de su presencia y pedirle perdón, arrepentirme, contarle, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede esconder de Dios? ¿Qué se puede esconder de Dios si Él todo lo sabe? Absolutamente todo, ¿verdad? La Biblia nos cuenta acerca de los profetas y, por ejemplo, Jeremías. Jeremías le dice al Señor, no, Señor, si soy un joven y yo no sé hablar. Y el Señor le dice, no digas que no sabes hablar, porque antes que estuvieras en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones, ¿verdad? Allá Job en su oración dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Él ya nos conocía. Y luego que nacimos, fuimos creciendo y conocía absolutamente todo de nosotros. Nada se escapaba, nada. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo. Así que no pensemos, hermanos, o más bien, pensemos conforme a la voluntad de Dios, pensemos conforme a los pensamientos de Dios. Por ahí hay una canción bonita que dice, ayúdame a mirar con tus ojos y yo quiero sentir con el corazón. Y no quiero vivir más siendo insensible. Eso es, que la mirada de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Ojalá que nuestro pensamiento sea el pensamiento de Dios. Eso es lo que debía haber en nosotros. Pero también Él es omnipresente. Omnipresente es que puede estar en todas partes al mismo tiempo. Esta palabra está formada por 4 palabras en latín. Omri, que significa todo. Prae, pre, y ese, estar. Más un sufijo, ente, agente. Es decir, la persona que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y es un atributo que también solo Dios tiene, nadie más lo tiene. Nadie más tiene la capacidad de estar presente en todas partes. Ni siquiera los ángeles, ni el mismo Satanás. Satanás no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios. ¿Y eso cómo me afecta a mí? Yo le voy a decir una cosa, no hay lugar donde yo me pueda esconder y que Dios no me esté viendo. Porque donde quiera que yo vaya, así salga de este planeta, allá va a estar Dios. Allá va a estar Él. Él creó el universo entero, hermanos. Mire lo finito y lo infinito, lo visible y lo invisible. Todo lo creó Él, hermano. Y si Él todo lo creó, igual puede estar en todas partes. Él puede estar en su corazón, pero también puede estar en mi corazón al mismo tiempo. Él puede estar aquí en Colombia, pero al mismo tiempo está en una persona allá en la China, en la India, en Japón, en Australia, en el lugar más recóndito de la tierra. Allí está Dios. Él es omnipresente. Quiero decirle una cosa. El Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, y sería una pregunta, ¿sería omnipresente? Y le quiero decir no, porque Él estaba sujeto a un cuerpo, pero sí todo lo sabía. Él, mientras estuvo en ese cuerpo, estaba sujeto y no era omnipresente, pero sí todo lo sabía. Absolutamente todo lo sabía. Entonces, aún en las tinieblas más intensas o en los lugares donde yo practiqué el pecado,
Dios siempre va a estar allí presente y va a estar mirando lo que ustedes y yo hacemos. Siempre, hermano. Él va a estar allí. Allá estaba mirando cuando Adán pecó. Allí estaba mirando cuando la serpiente estaba convenciendo a Eva. Allí Él estuvo presente, ¿verdad? Sus ojos estaban viendo, pero también conocía los pensamientos del hombre. No vayamos a pensar que Él no sabía que Adán y Eva le iban a fallar. Él todo lo sabe, pero nada se escapa de su mano, ¿verdad? Igual hoy, Él sabe cuando pecamos, Él sabe cuando estamos fallando, Él sabe qué hacemos, Él conoce lo que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Y siempre les he citado esto, ¿qué es integridad? ¿Qué es íntegro? ¿Qué es integridad? Integridad es lo que yo hago cuando nadie me ve. Lo que yo hago cuando nadie me ve. Hermanos, a veces usamos máscaras. A veces usamos doble personalidad. Somos unos delante de determinadas personas, pero somos otros detrás de esas personas. Maquinamos maldad contra la gente, porque a veces tenemos el poder en la mano para hacerle daño a la gente, ¿cierto? Y la Biblia dice, ay de aquellos que maquinan detrás de las puertas y preparan y hacen porque tienen en su mano el poder para hacerlo. Pero el Señor dice, ay de aquellos, porque creemos que nadie nos está viendo, que yo dije cosas detrás de la puerta, que nadie me vio, que nadie me escuchó. Dios sí. Y la Biblia dice que no hay nada que se haga en lo oculto que no haya de salir a la luz, hermanos. Él es omnipresente, ¿cierto? Él es omnisciente, pero también es omnipresente. ¿En qué afecta luego? Y ya lo hemos dicho, a los que no tienen a Jesús en su corazón. Si Él está ahí, Él sabe lo que usted está haciendo. Cuando llegue delante de su presencia, no le va a poder decir, Señor, pero es que yo hice esto, es que yo sí era el más fiel, porque el Señor le va a decir, yo estaba ahí al lado tuyo. No me puedes mentir, yo estaba al lado tuyo. Yo te conocí, antes de que nacieras te conocí, y vi tu peregrinar en esta tierra. Y tú hiciste esto y esto y esto y esto. Te va a decir el Señor. Y a mí también me va a decir lo mismo, hermano. Pero qué bueno, qué agradable es saber que Dios está en todo lugar. Que Dios es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Que en los momentos difíciles, cuando estamos en peligros, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, Él está ahí y Él nos va a guardar, hermanos. Él está presente. Todo el tiempo está presente. Estamos nosotros entendiendo esto, ¿verdad? Pero también es omnisciente, Él es omnipotente. Y omnipotente, Él es poderoso. Y yo quiero añadirle algo. Él es el todopoderoso. Él es el todopoderoso. No hay nadie más poderoso que Dios. Omnipotente está formada por 3 palabras en latín, ¿cierto? Omni, todo, potens, poder, más un sufijo, ente, que significa agente. Es decir, la persona que todo lo puede. Y nuevamente les digo, ese es un atributo que solo Dios tiene. Él es el todopoderoso. Él es el grande, el majestuoso. Nadie como Él. La Biblia dice que nadie podrá permanecer en pie delante de su presencia. ¿Quién se sostendrá? ¿Quién podrá estar de pie delante de su presencia? Y ustedes y yo lo conocemos. Más de uno de los profetas caía como muerto a la presencia del Señor. Quedaban sin aliento y doblaban su rodilla y caían al suelo. Eso dice Daniel. Y caí como muerto. Eso dice Juan, y caí como muerto. Se me fueron las fuerzas, pero dice que Él puso su mano sobre ellos y los fortaleció nuevamente. Otra vez volvieron las fuerzas. Él es el Todopoderoso. Ustedes y yo conocemos todo lo que sucedió allá en Génesis, en Éxodo, perdón. Bueno, por no hablar de Génesis, ¿cierto? Porque dice que
creó Dios todas las cosas. Y solo bastaba una palabra de Él para que fuera hecho, hermano. ¿Y de dónde hizo lo que está hecho? De un material que se llama nada. Nada. ¿Dónde lo consiguió, hermanos? Solo bastaba que Él hablara y todo era hecho. Todo era hecho. Pero en Éxodo, usted se da cuenta cómo hizo cosas grandes, cómo hizo cosas poderosas, cómo guardó a su pueblo allí en la esclavitud. Luego cómo los sacó con poder y con gran gloria allí de Egipto y los guió por ese desierto durante 40 años, hermano. Hizo prodigios, hizo milagros. Atravesaron el mar Rojo como por tierra seca. Eso es el poder de Dios. Eso es el poder de Dios. Los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Y hoy nosotros podemos dar testimonio de la grandeza de Él, porque se sigue moviendo con poder. El solo hecho de que usted lo haya aceptado en su corazón, que haya aceptado al Señor Jesucristo, que tenga el Espíritu Santo morando en usted, es una señal de gran poder. Ahora, hay poder en nosotros. Y ustedes y yo lo sabemos. No lo estoy inventando. Todo lo que estoy hablando lo estoy hablando a la luz de la palabra. Ahora el poder de Dios se mueve en cada uno de nosotros, porque ustedes y yo tenemos morando en cada uno de nosotros al Espíritu Santo. Y el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo no sé cuántas veces usted ha probado, porque nosotros tenemos que poner a prueba. El Señor Él mismo lo dijo, ¿cierto? Probadme. Si usted quiere saber si hay poder en usted o no, hermano, ponga su fe a prueba. Mire, ore por una persona y ponga las manos sobre una persona. Y si usted cree y si usted tiene fe en el Señor y usted lo pidió a Él en el nombre del Señor Jesucristo, algo poderoso se va a suceder. Si se manifestó un demonio, ponga su fe a prueba y dígale a Satanás que se vaya. Y usted va a ver si hay o no poder en usted. Pero no nos volvamos como aquellos 7 hombres de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, ¿verdad? Vete, Satanás, en el nombre de Jesús. Aquel que Pablo predica. ¿Tenían fe? No, ellos solo habían oído. Por eso Job dice allí, en uno de sus capítulos, ya terminando, ¿cierto? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba lo que no sabía, dice Job. Hablaba lo que no sabía, pero ahora entiendo. ¿Se da usted cuenta? Hermanos, y nosotros a veces estamos en la misma condición. Decimos yo creo, pero a la hora de ver, hermanos, no se mueve nada en nosotros. Porque creímos, pero no de corazón. Y para que haya poder en cada uno de nosotros, tenemos que creer de todo nuestro corazón lo que está escrito en la palabra. Él es omnipotente, Él es omnipresente, pero Él también es omnisciente. Todo lo sabe, está en todas partes y es el Todopoderoso. Mírese usted mismo que hoy es cristiano, usted es un milagro de Dios y eso es poderoso. Mire sus hijos, Dios los ha guardado, Dios los ha bendecido. Y si tiene nietos, mírelos, hermano. Y entonces usted tendrá más razón para decir, qué poderoso es Dios, qué maravilloso es Dios. Él dijo, creced y multiplicados, y nos ha dado ese don maravilloso de multiplicarnos a nosotros. Y por eso hoy tenemos nietos, tenemos bisnietos. Yo soy un hombre con 10 nietos y 2 bisnietos. Entonces, hermano, yo los miro y digo, Señor, qué bonito, qué hermoso cómo nos has bendecido. Y hemos luchado y nos ha tocado llorar y nos ha tocado trasnochar y nos ha tocado las cosas duras.
Pero en medio de esas cosas duras han habido cosas tan hermosas como el verlos crecer, como ver crecer a nuestros hijos y ahora verlos que ya son padres. Ver a nuestros nietos y ver que ya una de ellas es madre. Eso es lo más hermoso que puede haber, hermano. Eso no lo cambia nadie. Eso no lo compra en dinero. Esa es la felicidad más grande y es lo más hermoso. Y por ese motivo tenemos que darle gracias a Dios. Él está presente, lo sabe todo y es poderoso para guardarnos sin caída, hermanos. Yo los bendigo en esta noche y le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo domingo en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.